Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacciones. Bueno, me pidieron mucho que reaccione, por un lado, a Nightwish con Floor Jansen y por otro lado también a Tarja. En este caso voy a hacer Nightwish con Floor Jansen, no sé si la estoy pronunciando bien de hecho, que tengo entendido que es la última cantante de Nightwish. A Tarja prometo pronto reaccionar, déjenme en los comentarios si les gustaría que haga algún análisis de Tarja. La realidad es que obvio, la conozco a Tarja, de hecho he escuchado Nightwish pero con Tarja y la verdad que bastante por arriba, no es que conozca mucho de la banda. Lo que sí no escuché absolutamente nada es de Floor, ¿cómo se dice? Alguien dígamelo por favor. Así que sí va a ser realmente una reacción porque no escuché nada de la banda con ella. Bien, antes de empezar a hacer esta reacción y este análisis, ya sabes, si aún no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer ahora, me ayudas mucho si lo haces. Y dale a la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Por cierto, vamos a hacer un poco de spam al canal. La semana que viene voy a estar subiendo martes o miércoles, alguno de esos días. Vieron que yo hice en la sección de comunidad y en algunos comentarios de algunos videos que me cuenten qué cantantes les gustan y cuáles no. ¿Por qué? Porque voy a hacer un video analizando las voces más votadas que ustedes me han dicho que no les gustan y analizar por qué y qué hace que una voz te guste y otra que no. Así que estén atentos porque voy a subir ese video la semana que viene en unos días. Ok, vamos. Perdón, pero mi Buenos Aires querido, qué copado, ¿en qué año fue esto? Tal vez me esperaba algo, suena bien lírica, pero no al 100%, ya que me esperaba que suene así como más con la colocación lírica, pero hasta incluso hubo un poquito de un poco de breathing voice, cosa que en el canto lírico no se hace realmente, así que me encantó esa mezcla de cositas y un sonido con, si bien de cabeza, pero a la vez con un poco de algo como casi hasta de twang, te diría que le da un sonido un poquito más frontal, muy bonito, me encanta, sigamos. Estribillo lo anterior, me parece que sí. Fue colocado bien clásico, con bastante cobertura hacia atrás. La escucho con un tipo de voz bien de soprano. Me encanta porque además después en las estrofas, cuando arrancó la siguiente estrofa, si bien sigue conservando ese sonido de cabeza, tiene algo de lo moderno, que la mezcla queda muy bonita y le da más rock también de alguna manera. Let's do it. En un Fa 5. Bueno, eso es obviamente una particularidad de las cantantes líricas, que más las sopranos, que se pueden mover por ahí sin ningún problema. Pero nada, no es cosa fácil tampoco. Y se mueve con una prolijidad tremenda. Ahora, la capacidad vocal técnica que hay que tener para este tipo de voces es tremenda. Es una cosa que no lo creo y además tiene un timbre muy bonito, se destaca. Muchas veces lo que sucede o lo que se dice es que los que cantan todos con esa colocación suenan siempre igual, pero ella tiene un sonido que la destaca bastante. El registro central, vamos a decirlo, la voz de pecho salió de esa colocación bien de cabeza. Me gusta que pase eso, me encanta cuando colocan bien a lo lírico, pero me gusta que bajen a ese nivel del habla. Eso es algo que a mí personalmente me fascina y además habla también de la capacidad técnica, ¿no? Porque muchos cantantes líricos tal vez son excelentes como cantantes líricos, cuando necesitan cantar tal vez algo en el modo central, no están necesariamente familiarizados con esa manera de cantar. Y ella, por lo que veo, sí, sigo. Antes necesito comentar que bueno, en ese estilo de cantar lírico, que a la vez, como mencioné, tiene algo de lo moderno, ¿sí? Pero se resalta más lo lírico un poquito. Las notas bien ligadas una tras otra, con una prolijidad y una administración del aire tremenda. No sé si la melodía, pero no importa. Como es ese ligado de las notas tan perfecto, tan suave, tan bien conectado una tras otra. Es bien particular de la técnica lírica. Lo hacen muy bonito, me gusta mucho. Y vamos con ese solo ahora que... Let's rock. Eso bien de público argentino.
Llora, mi amor. Tararara. Ahí ya tiró un sonido mucho más al centro, como veníamos hablando. Lo que recuerdo haber escuchado Nightwish con Tarja es todo como más cubierto, colocado a lo lírico. Si no es así, me pueden comentar, tal vez me estoy equivocando, ¿eh? Pero con esta chica, con Floor, noto que, bueno, que puede ir bien al centro, bien. Le escucho un timbre parecido. Yo creo que en otra banda la escuché, puede ser. Alguien sabe, me lo dejan en los comentarios porque la escucho, siento que la escuché en algún lugar y me encanta su voz, me encanta mucho. Ok, bueno, comentaba esto de que con tararara, más desde su nivel del habla, ¿no? Con una resonancia más desde la voz de pecho, como tal vez se colocaría en una banda de rock que no tiene este estilo de cantante lírica. Así que ella mezcla estas dos cositas, fabuloso, digamos. Hasta un Bakery te diría. Ok, re sostenido 5, no tan de cabeza, no, bien una voz mezclada, un sol 5 metió casi en ese final. ¿Qué suele diferenciar un cantante de música popular a un cantante lírico? Varias cosas, pero una de ellas es el tamaño. Varias cosas tal vez, pero una de ellas es la posición de la laringe. Entonces, cuando el cantante popular tal vez puede variar la posición de la laringe, el cantante lírico suele quedarse en una posición bastante baja de laringe, lo que genera ese sonido cubierto, a diferencia de una laringe más alta. Y el twang también agregándole, claro. Ella, al tener un poquito de ese sonido lírico, un poquito no, bastante, y algo de lo moderno, de lo popular, varía entonces la posición de la laringe. Y la verdad es que vi que lo maneja súper bien. Me gusta mucho cómo mezcla esa colocación más lírica, cubierta, con una voz mezclada, más al centro. Por momentos hasta una breathing voice, que es una voz airosa, de aire, no tanto igual, no le agregaba tanto en exceso, pero un poquito le agregaba por momentos. De manera obviamente pensada, ¿no? Cosa que no se ve ni ahí en el canto lírico, pero eso es lo que lo hace tan característico. Tremendo prolijidad en su voz, prolijidad en la administración del aire, increíble lo que hace. Me encantó mucho cómo suena ella con la banda increíble. Aguante el metal. Increíble la banda, los arreglos de cuerdas, los riffs del guitarrista, todo, el baterista, tonalidad, todo. El bajista también, pobre. El tecladista, todo. Estaba buenísimo, realmente creo que, no sé por qué no estoy escuchando más, o por qué no escuché Nightwish, es realmente el estilo de música que me gusta, así que uno de los estilos que me gusta. Bueno, déjame en los comentarios qué te parece, si te gusta, si no te gusta, si lo conocías, si no lo conocías. Si te gustaría también que reaccione a Tarja sola o con Nightwish, quiero saber qué opinás. Y no te olvides de darle like si te gustó, comentarlo, compartirlo y toda esa cosa que ya sabemos que hay que hacer. Nos vemos la próxima y te mando un beso muy grande. Adiós.